Bueno, vamos a tener el momento de lectura bíblica. La encontramos en Marcos 13, del versículo 14 al 23. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta que este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Con estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que trae mensaje en la mañana. Damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con el Evangelio de Marcos y precisamente en este capítulo número 3, ¿verdad? Donde se habla acerca de esa profecía de la destrucción del templo. Y la semana pasada, porque seguimos sobre este mismo tema y quiero que cada uno de ustedes tenga bien presente esto. La semana pasada, y vamos a estarlo exponiendo de esta manera, el énfasis no está precisamente en esa escatología que muchas veces queremos ver o algunos ven en el texto, sino toda la enseñanza que enseña, toda la enseñanza que tiene, perdón, el pasaje y algunos principios que nos van a ayudar a nosotros para poder estar atentos en nuestra vida cristiana. Porque este es un pasaje que es paralelo a Mateo capítulo número 24. Un pasaje que es paralelo y que habla de las señales antes del fin, pero ¿el fin de qué? Es lo primero. Hay varias cosas que tenemos que estar tratando y voy a volverle a hablar un poco acerca de todo el contexto, ¿no? Histórico de muchas cosas que realmente sucedieron. Esto es una profecía que se cumplió en el año 70 con la destrucción, en este caso particular, del templo de Jerusalén. Ahora vamos a verlo un poco desglosado y vamos a ver cómo la historia se cumplió en esa destrucción. Y vamos a ver muchos datos históricos que creo que son importantes que nosotros podamos comprender para tener una visión, ¿no?, acerca en este caso particular, del texto. Pero también vamos a ver una serie de enseñanzas para nuestras vidas hoy que creo que son extremadamente importantes, a las cuales nosotros tenemos que estar también atentos en nuestros días. Este pasaje, como le hemos estado hablando en otras ocasiones, nos lleva ahí precisamente al Monte de los Olivos, donde Jesús estaba dando esta profecía, ¿verdad? Yo creo que ha sido un mal común no, del ser humano, siempre está preocupándose cuándo va a ser el fin. Esto es una preocupación que los discípulos tenían. La semana pasada vimos que le preguntaron, mira estas piedras, y cuando Jesús le dice, esto va a ser destruido, dice, ¿cuándo va a ser esto? Esa era la preocupación de ellos. E incluso ya después, cuando usted va al libro de los Hechos, si usted va al libro de los Hechos bien rapidito, vamos ahí. En el libro de los Hechos, el capítulo número 1,
después Jesús había resucitado, el versículo número 6, ante la ascensión, dice estas palabras. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, miren esto, nuevamente, ¿en qué parte estaban ellos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía no habían captado la idea. Y Jesús viene y le dice, no le corresponde a ustedes esto. Nosotros siempre nos estamos preocupando por detalles de fecha y cuándo va a suceder y cosas así. Es parte de la naturaleza, yo creo, del ser humano. Sin embargo, en el texto implícitamente Jesús le va enseñando que simplemente tienen que prestar atención a lo que está sucediendo a su alrededor y tomar acciones. ¿Qué acciones van a tomar frente a cada una de las circunstancias que están moviéndose a su alrededor? Vamos al texto en particular ahí, versículo número 14, y vamos a comenzar viendo el versículo 14, dice, cuando leo la versión de las Américas, ¿ok? Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que está en el campo no vuelva a tomar capa. Pero hay de los que hay de las que están encintas y las que estén criando en aquellos días. Yo creo que por un momento, para que ustedes puedan comprender un poco toda la situación, yo quiero que por un momento ustedes se imaginen que ustedes viven en un lugar costero, una zona costera, y les dicen que viene un tsunami. Empiezan a sonar las alarmas y la avisan con el suficiente tiempo para que usted pueda huir, pero no con el suficiente tiempo para que usted pueda recoger sus pertenencias. Cuando este tipo de noticia llega, muchos van a tratar de ¿qué? De ir a recoger las cosas que le interesan. Otros simplemente van a salir y huir. Y esto es lo que Jesús está advirtiéndole de manera particular a sus discípulos de lo que iba a suceder en el año 70. Y realmente un gran número de cristianos pudo huir porque estuvieron atentos al llamado de Jesús. Vieron cumplida esta profecía en ese mismo día. Pudieron entender que Jesús le estaba hablando, cuando les habló de aquella profecía, se estaba cumpliendo en este mismo instante. Después vamos a tratar un poco más a profundidad el asunto, ¿verdad? Pero comienza diciendo una palabra que son interesantes, los versículos, la abominación desoladora. Esto es una profecía que se habla en Daniel. Daniel habló acerca de esto en Daniel 9:27, el 11:31 y en el 12:11 también aparece, ¿verdad? Y tuvo también su cumplimiento cuando, en este caso, Jerusalén, ¿verdad? De manera particular, fue invadida por Antíoco Epifanes, donde llegaron a sacrificar en el templo un cerdo. Un cerdo. Esto, de hecho, provocó la rebelión, lo que nosotros conocemos, lo que se conoce como los macabeos, la rebelión de los macabeos, que provoca una revuelta a causa de esta profanación. Y algo parecido era lo que realmente estaba cumpliéndose en esta profecía. Ahora les voy a hablar un poco más porque la profecía no solamente llega hasta el año 70. Muchas veces creemos que en el año 70 termina. Pero cuando usted va un poco más en la historia, todavía Israel siguió existiendo, Judea siguió existiendo hasta el año 132, si mi memoria no me está fallando ahora, aproximadamente, donde de manera particular, en este caso, ¿no? El emperador Adriano mandó en Jerusalén, en particular prohibió, primero que nada, ya el templo había sido destruido, pero prohibió lo que era la circuncisión y consigo también prohibió
o sea, quiso levantar un templo a Júpiter, al dios Júpiter, en el mismo monte donde se encontraba el templo. Eso provocó, estoy hablándole un poco de historia, hermano, para que puedan entender toda la profecía, cómo se cumple, y no esperen que otras cosas, ¿ok? Y podamos entonces enfocarnos en los principios que hay detrás de todo esto. A raíz de esto se levantó, y vamos a hablar de esto también más adelante, se levantó una revuelta y por consecuencia Israel dejó de existir como Israel. Todos los judíos fueron expulsados y a partir de ahí se comienza a llamar Palestina. La historia tiene muchos detalles, le estoy dando nada más. Si usted quiere investigar los detalles, no tengo tiempo para entrar en los detalles. Lo que quiero es que simplemente pueda entender lo que significa cuando el Señor Jesús está usando la palabra esta, la abominación desoladora. Era todo lo que aquellos los gentiles estaban haciendo sobre el templo de Dios. Pero aún más, ahí en la misma Jerusalén fue donde fue asesinado, yo creo que esa es la abominación desoladora más grande que ha existido. Fue asesinado el Hijo de Dios. Esa fue la abominación más grande que ha cometido el ser humano. Asesinar al Hijo, al Santo, al Creador del universo. Y esta es la abominación. Y muchas veces estamos esperando una serie de cosas que no son todavía puntuales o reales precisamente para nuestros tiempos. La realidad es que esa gran abominación ya existió, asesinando al Hijo de Dios. Y todo esto viene a ser las consecuencias o el juicio por parte del Padre a Israel. Y es el fin también, el fin del antiguo pacto. Se borró absolutamente todo aquello que pertenecía al antiguo pacto. Junto con esto está el templo. 60 años después, ya les acabo de decir lo que sucedió. Después voy a dar un poco más de detalles quizás al respecto, ¿verdad? La gran realidad, hermanos, que con todo esto, nosotros tenemos que entender una verdad que el Señor está enseñando y que nosotros tenemos que tomar a nosotros hoy. Fíjense que el Señor dice, cuando veáis, entonces los que están en Judea, huyan a los montes. O sea, la función de una señal es simplemente advertir para la salvación. Era advertir para la salvación. Y esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que estar mirando una y otra vez. Y estar atentos a las advertencias y señales que el Señor nos da para que usted pueda huir para salvación. ¿Qué le estoy queriendo decir? Nuestras vidas en muchas ocasiones va a estar y vamos a estar tentados, por ejemplo, y en nuestras vidas muchas veces vamos a estar expuestos a la entrada del pecado y la idolatría en nuestros corazones. Y nosotros hoy somos ese templo del Espíritu Santo. Cuando eso suceda y la palabra de Dios nos advierta, ¿qué tenemos que hacer? Huir del pecado. Huir de aquello que puede traer juicio y destrucción. Y esta es la advertencia que Jesús está dando. Y esto es lo que nosotros tenemos que también tomar al respecto. Tenemos que aprender a huir del pecado en medio. Y estamos viviendo, hermano, tristemente, estamos viviendo en tiempos donde estamos expuestos una y otra vez a las tentaciones y el pecado. Estamos una y otra vez expuestos, y lo triste es que en ocasiones somos indiferentes porque no prestamos a la atención a las advertencias que el Señor nos trae. ¿Le está usted prestando atención a esas señales que Dios o las está ignorando?
Toma en serio, hermano, los llamados que el Señor nos da. Ese llamado, hoy hablábamos de eso, al arrepentimiento. Ese llamado a vivir en fe para la salvación de nuestra alma. Las Escrituras están llenas de advertencias. ¿Cómo reaccionamos nosotros hoy a esas advertencias? Lo interesante es que cuando usted continúa leyendo los versículos de del 15 hasta el 18, va a encontrar algo que es bien importante, y es la urgencia de esa huida. La urgencia de esa huida. Dice el texto, y el que está en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que está en el campo, no vuelva a tomar su capa. Pero hay de los que están encinta y las que están criando en aquellos días. Miren, hermano, si se dan cuenta, Jesús está diciendo, cuando ustedes vean estas cosas, huyan, pero huyan tan rápido que ni regresen a tomar absolutamente nada. Y usted dice, bueno, de hecho, muchos cristianos se salvaron, vuelvo a repetirlo, hermano, muchos cristianos se salvaron en Jerusalén porque vieron esta profecía cumplida y huyeron. Un gran número de cristianos huyó. Y usted puede preguntarse, ¿y cómo esto, qué tiene que ver conmigo hoy? ¿De qué? ¿Saben cuál es el problema de nuestro al día de hoy? Que muchas veces nosotros no huimos del pecado. No lo vemos como una urgencia. Actuamos y pensamos precisamente como que no fuera algo de importancia. Queremos estar mirando hacia atrás. Esto me trae a la memoria a la esposa de Lot. Y tristemente hoy el cristianismo está viviendo de esa manera. Jesús nos está diciendo, salven su alma y no se preocupen por las cosas materiales. El cristianismo de hoy se preocupa más por las cosas materiales. El cristiano de hoy está pensando más precisamente en las cosas que puede perder a causa de su fe. El cristiano de hoy está pensando de una manera reiterada, ¿qué puedo perder? Y aquí hay una advertencia. Jesús le dice, déjenlo todo, absolutamente todo. No vayan a buscar ni siquiera la capa, huyan. Y es la pregunta que uno tiene que hacerse a sí mismo al día de hoy. ¿Qué es lo que me está atando y qué es lo que me está haciendo mirar atrás, como la esposa de Lot? ¿O qué es lo que me está haciendo a mí mirar atrás y el arado se está desviando? ¿Cuáles son las cosas materiales que nos atan, que realmente nosotros no somos capaces de huir del pecado? Porque si usted no es capaz de huir, es que aún usted es esclavo de ese pecado. Y aún usted está atado a las cosas materiales de este mundo. Y al final, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más valor tiene? Las Escrituras nos enseñan que las cosas materiales van a ser destruidas, hermano. Así de simple. Dígame qué es lo que tiene el hombre, o sea, físico, de propiedad, que no vaya a ser destruido. ¿Hay algo? Su propiedad, usted tiene su casa, y dice, no, esta casa no la derrumba nadie. Es lo que pensaban los discípulos respecto al templo, ¿se acuerdan?
Y miren, dentro de toda la advertencia, y vamos a ver cómo esto se cumplió de una manera increíble, porque esto es parte de todo el contexto histórico. Jesús advierte hay un interesante acá con respecto a las mujeres que tienen niños amamantando. Dice estas palabras, versículo 17. Oiga esto, hermano, porque en el año 70 esto tuvo un cumplimiento increíble. Oigan esto. Hay de las que estén encintas y las que están criando en aquellos días. Yo les he hablado del canibalismo que existió, ¿no? ¿Sí? Lo más triste es que muchos niños fueron comidos por parte de sus padres. Esto es historia. El historiador judío Josefo lo cuenta, hermano. Esto es historia. Por lo tanto, todos estos cumplimientos también me llevan a mí a pensar y tener una idea al respecto. No solamente que tenemos que tener en cuenta que debemos huir de nuestro pecado, no solamente que tenemos que tener en cuenta que no podemos estar mirando atrás o apegarnos a las cosas materiales, sino que también tenemos que tener en cuenta que Dios es fiel a su palabra. Y su palabra siempre, absolutamente siempre se cumple. Es tiempo donde nosotros tenemos que estar mirando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás hay otros hermanos que están viviendo de manera particular esa abominación desoladora. Quizás hay otros hermanos que están pasando por los sufrimientos más grandes. Y estas son palabras de aliento y que nos ayudan a nosotros a poder mirar cómo vamos a enfrentar el futuro. Porque Jesús dice que va a venir como ladrón en la noche. Jesús viene como ladrón en la noche. Y la pregunta es esta. ¿Estás preparado para que venga? ¿O aún estás atado a cosas materiales? ¿O aún estás atado a todas aquellas cosas que pueden evitar que tú seas parte de ese pueblo? Dice el texto, y es lo otro que Jesús les está contando a sus discípulos. Los versículos 19 y 20 dice: por aquellos días será de tribulación, tal como ha acontecido desde el principio, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. El texto nos habla de que será una tribulación sin precedente. La historia nos muestra que esa tribulación ocurrió ahí con Jerusalén. Vuelvo y le repito, hasta ese punto, en el año 70, llegó al punto del canibalismo. Las guerras internas, el templo fue totalmente destruido, pero 60 años después, fueron esparcidos y hasta el 1948 Israel no vuelve a existir como nación.
para que tengan una idea de cuán fuerte fue ese juicio. Sin embargo, a pesar de toda esa tribulación que ya estuvimos hablando, que tanto en Daniel, en Joel capítulo 2 también se comunica, es parte del juicio, en este caso de Dios. El juicio al cual también un día este mundo tendrá que enfrentar. Es un juicio al cual usted y yo nunca vamos a poder huir. Y la pregunta que uno tiene que hacerse al respecto, ¿estoy perseverando yo en mi fe? ¿Estoy perseverando yo en mi fe aun cuando puedan venir días duros para mi vida? ¿Aun cuando puedan venir grandes tribulaciones? ¿Persevero yo en mi fe? Hoy hablábamos acerca de, en la escuela dominical, el hermano Uber hablaba acerca de este tema, ¿no? Con respecto a la justificación. Pero el tema también estaba lo que es la perseverancia. Lo que es la perseverancia de los santos. Hay historias que uno tiene que muchas veces contar. Nosotros como los cubanos tuvimos hemos tenido experiencias respecto a la fe muy duras. En algún momento la fe en Cuba era tristemente perseguida, extremadamente perseguida. Hoy las iglesias, usted puede ir a Cuba y va a ver iglesias llenas. Pero en aquellos tiempos donde te podía costar el trabajo reunirte, donde tú podías tener una serie de sanciones, o tus hijos podían pagar las consecuencias de no ir a la universidad, etcétera, etcétera. Una serie de restricciones que el socialismo ponía. Las iglesias estaban vacías. Habían 3, 4, 5 personas, 8 personas. No creo que nunca en mi pueblo llegué a ver 10 personas juntas ahí en la iglesia. Porque estaban pasando tribulaciones. El cristianismo estaba siendo perseguido. Pero aquellos que perseveraban, era lo que no les interesaba, lo que podían perder. Le interesaban la gloria de su Dios, Cristo. Y este es el punto donde nosotros tenemos que estar listos. ¿Qué pasa si viene la gran tribulación hoy, la persecución hoy? Como muchos cristianos están pasándolo en otros lugares, hermano. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Estás listo para confesar a Cristo a pesar de que te puedan botar de tu trabajo? ¿Estás listo para confesar a Cristo a pesar de que pueda ser marginado o preso o asesinado? Solo aquellos que perseveren. Por eso es que una y otra vez las escrituras nos hablan. Lee el libro de Apocalipsis, hermano. Para que ustedes vean cómo hay un llamado, y una y otra vez el libro de Apocalipsis nos dice, y al que persevere, se le dará la corona. Y el que persevere hasta el fin, este tendrá la victoria. Sin importar cuántas dificultades, cuánta tribulación puedan enfrentar. Porque esta tribulación, dice el texto acá, que son cortas. Son pasajeras. Y esto hace alusión también, hermano, al texto que estábamos, no sé si lo dije en la mañana o en la tarde.
la semana pasada de Primera de Pedro, capítulo número 5. Creo que lo dije en la tarde, en la mañana no creo que lo haya citado. Porque tenemos que ver que la tribulación, tenemos que recordar que esa tribulación es corta y pasajera con aquella gloria venidera en la cual estaremos juntos con Cristo por toda la eternidad. Y Pedro le escribía de esta manera, se los leo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Jesús nos está diciendo que el padecimiento es parte del cristianismo. Él mismo os perfecciona, firme y fortalezca y establezca. Dice el 11: a él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que tenemos que entender, que toda tribulación, aunque nuestra vida entera en esta tierra sea una vida de tribulación, es algo insignificante con la gloria venidera. Y ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. Y ahí es donde nosotros tenemos que responder en una obediencia. Y voy a usar una palabra que hoy en día decirles un poco, se ha vuelto una mala palabra. Hay que responder con una obediencia radical. La obediencia debe de ser radical. Y esa es la obediencia, porque si usted no tiene esa obediencia radical, ¿usted qué va a hacer? Usted va a estar mirando las posesiones materiales. Usted no va a estar dispuesto a sufrir por Cristo. Usted no va a estar prestando atención a las advertencias que las Escrituras nos están trayendo. Y no va a responder en esa obediencia a ella. Y esto es lo que sucede al día de hoy, hermano. Que el cristianismo de hoy se ha vuelto tan vano que no quiere ser radical en obediencia a las Escrituras. El cristianismo de hoy, la iglesia de hoy, vive un cristianismo tan light que a la menor presión por parte del mundo, claudica de su fe. Y estas son advertencias que Jesús estaba dando a los discípulos para que estuvieran listos para lo que ellos tenían que enfrentar. Y la semana pasada lo citábamos, hermano. Estos discípulos llegó el punto donde todos fueron asesinados excepto Juan. Todos pasaron por estas tribulaciones, pero anhelaban la patria celestial. Su mirada estaba puesta en aquella promesa. Su mirada no estaba puesta en lo que qué voy a hacer con mi retiro o qué voy a hacer con aquello. No, su mirada estaba puesta en los cielos. En la promesa de que Jesús venía por ellos. Pero a tal punto que vivían cada día como si fuera el último día. ¿Es para usted hoy el último día? ¿Está listo para esa obediencia radical? Hermano, estas son cosas que debemos de cuestionarnos. Marcos nos trae la enseñanza de estar listo. La idea que se está transmitiendo aquí es esa. Yo tengo que estar listo. No es que están mirando en qué fecha va a ser ni cuándo va a venir el Señor, no. Porque el Señor le está diciendo, no se preocupen por eso. Dejen esa tontería. Simplemente estén listos. Estén atentos a todas las señales. Y cuando usted mira la historia del cristianismo,
se encuentra que a través de la historia el Señor ha querido que su iglesia esté lista y preparada para su regreso. Y la iglesia de hoy está lista y preparada, o la iglesia local, o la iglesia visible, está lista y preparada, hermano. Está lista. La iglesia de hoy se ha vuelto un circo, hermano. Un lugar de entretenimiento, donde van a contarle historias y no un llamado al arrepentimiento. La iglesia de hoy está pensando en qué lugar, cómo tener un lugar más grande. La iglesia de hoy, tristemente, se le ha olvidado que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Por eso no solamente debemos de vivir como creyentes en lo particular, esperando el regreso de nuestro Señor, sino como iglesia, actuar en consecuencia a esto. Sabiendo que Dios es fiel a su palabra, sabiendo que Dios va a perseverar, sabiendo que no podemos estar mirando que vamos a perder por tal de ganar a Cristo. Tenemos que estar listos para perderlo todo y ganar lo más importante. Hermano, en todo esto hay palabras de consuelo. El Señor cuida siempre a su pueblo. Alguien dijo estas palabras. El Señor modera el horno para que no te consuma, sino para que seas purificado. Las tribulaciones son oportunidades que tenemos para simplemente ser purificados. Y las tribulaciones son oportunidades para que la puerta de atrás se mantenga, ¿cómo? Abierta. Para sacar al impío. Continúa diciendo, si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó el día, su misericordia. Entonces, si alguien les dice, miren acá, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crea. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posibles a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se le ha dicho todo esto de antemano. ¿Se acuerdan que les estuve hablando ya de lo que hizo el emperador Adriano ya en el año 132 aproximadamente? Que prohibió la circuncisión y fue el fin del judaísmo. A raíz de eso, de todas estas prohibiciones, y este ya sí fue el cierre de Judea, como se levantó un líder llamado Simón Bar Kokhba. Y fue proclamado como el Mesías esperado. De hecho, pudieron separarse de lo que es de Roma. Tuvieron un gobierno autónomo por 2 años. Pero después Adriano llegó con todo el poder del imperio y lo limpió, literalmente. Recuerden que todas estas cosas alimentaron aquella esperanza que tenía Israel de aquel Mesías político. Pero el Señor borró de una vez y por todas esa esperanza, trayendo la destrucción y llevando a la diáspora, llevándola a esparcirse por todo el mundo al pueblo. Y nunca más lograron ser nuevamente nación, ya como les estuve hablando hace un rato. Pero aún más, les quiero hablar un poco más acerca de esto. Miren, ¿cuántos falsos cristos hasta hoy se han estado levantando? ¿Cuántos?
Muchas veces creemos que el falso Cristo solamente viene desde una perspectiva cristiana. Todo aquel que se levante y se quiera llamar Dios es un falso Cristo. De manera que toda religión que tiene su esperanza puesta en cualquier otra cosa que no sea en Jesús de Nazaret, se puede llamar que es un falso Cristo, porque ofrece salvación. Otros vendrán a engañar en el nombre de Jesús. Hermano, yo les pregunto, ¿cómo yo puedo saber si alguien es el Cristo? ¿O no? ¿Cómo ustedes pueden decir, esto es un falso Cristo? ¿Tiene alguna manera? ¿Sí o no? Lo que a la iglesia se le ha olvidado usar hoy. La Biblia. Para ir concluyendo, hermano, Israel o el pueblo judío experimentó la destrucción, experimentó la abominación desoladora a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, sacrificando al Hijo de Dios. Pero el Señor nos dejó una serie de enseñanzas con este relato. Primero, a estar atento a sus señales, a huir de aquello que nos trae a la miseria espiritual, que es el pecado, para que no nos consuma, a resistir y perseverar en la fe, aun cuando lleguen las grandes tribulaciones, a buscar en su palabra la verdad, y por último, a velar. Tal y como nos enseña Pedro. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor nos ayude a responder en obediencia a su palabra. Que estemos mirando una y otra vez. Que podamos entender la realidad del juicio. Y que nos ayude precisamente a no ser engañados por los falsos cristos. Y todo esto, hermano, todo esto en respuesta a todo esto vamos a encontrar en las Escrituras la suficiencia. Ella nos advierte, nos dice cómo debemos hacer, qué debemos hacer y cómo actuar en cada una de las circunstancias. Que el Señor les ayude, que el Señor nos ayude a huir del pecado, a confiar en la providencia de Dios y a velar contra el engaño. Porque si no es por su gracia y su misericordia no podemos. Simplemente no podemos. Y que tiene oído, que oiga. Vamos a orar. Señor, agradecido estamos por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes
Porque vemos cómo tú eres fiel a tu palabra y tú cumples tus promesas. Como en el año 70 se cumplió la destrucción, Señor, del templo. Cómo tristemente cada una de tus palabras se cumplieron, Señor. Pero tú perseveraste a tu pueblo. Porque tu pueblo sabía que esta breve tribulación no es nada comparado con la gloria eterna y venidera, Señor. Ayúdanos a tener esa perspectiva y esa esperanza. A ser obedientes de manera radical. Sin mirar atrás ni a las posesiones materiales. Tú nos adviertes, Señor, en tu palabra, de no mirar hacia atrás. Ayúdanos a mirarnos y centrarnos en la carrera que tenemos por delante. A mirarte a ti en todo tiempo, Señor, y que tú seas el centro de nuestras vidas. Y que cuando venga la gran tribulación, estemos dispuestos a perder la vida por tal de alcanzar la eternidad. Gracias porque nos sostienes aún en un mundo caído, en un mundo donde las tentaciones son mayores, Señor, y donde el cristianismo, Señor, tristemente muchos dicen ser tus seguidores, pero son falsos maestros y engañadores. Ayuda a tu pueblo, ten misericordia, porque solo no podemos, solamente necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para lograrlo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, así quedamos despedidos.